Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al espacio Fundación Telefónica y a una nueva edición de este ciclo Hay Vida en Martes. Bienvenidos también a todos los que nos están siguiendo por streaming desde su casa o desde el trabajo en la web del espacio. Recordados como siempre que esperamos todas vuestras preguntas a través de Twitter. Los comentarios es el hashtag Vida Martes y tienen también, todos los que están por aquí pueden ver en la pantalla cuál es el wifi y la clave para poderse conectar a la red. Hoy vamos a tratar de un tema que a mí me resulta apasionante, estoy segura de que a todo el público que ha llenado hoy el auditorio también, que es el cerebro que viene, con dos grandes expertos que nos van a ayudar a entender o a saber un poco más sobre el que es, sin duda, el mayor secreto del universo, la cosa más desconocida que hay en todo el universo, que no es ni un planeta lejano ni tampoco el origen del hombre, es el cerebro humano. Ayer mismo en el diario El País, un neurocientífico español, neurobiólogo, que se llama Rafael Yuste, que es uno de los más conocidos del mundo, hacía una reflexión, nos decía, porque bueno, él dirige un proyecto, se llama Brain, para tratar de mapear el cerebro humano, que es un proyecto que se está haciendo en Estados Unidos, y él decía que cuando entendamos el cerebro, la humanidad se entenderá a sí misma por dentro por primera vez. Esto revolucionará la cultura y cambiará muchísimas cosas como la educación, el sistema legal o la economía. Será un nuevo humanismo, decía él. Hoy Facundo Manes y Elsa Punset nos van a ayudar a entender el cerebro desde dos perspectivas. Casi diría el hardware y el software del cerebro. La herramienta que es lo que tenemos dentro de la cabeza, que es esto del cerebro, y cómo podemos usarlo cada día en nuestro día a día para ser un poco más felices. Sin más, voy a invitar a Facundo Manes, que es neurólogo y neurocientífico argentino, presidente de la World Federation of Neurology Research, Grupo Nafasia, Dementia and Cognitive Disorders, entre otras muchísimas cosas, porque si tuviera que leer todo el currículum suyo estaríamos aquí hasta el final de la noche. Es rector de la Universidad Favaloro en Buenos Aires, profesor de Psicología Experimental de la Universidad de California, Carolina del Sur, profesor del Departamento de Neurología de la Universidad de California, profesor visitante de la Universidad de Macquarie, en Australia. Antes me estaba diciendo que su hija había dibujado a toda la familia, había dibujado a la madre, al perro, tal, la chica trabaja en casa y a él le había dibujado un avión, porque no para de viajar. Dibujó a mi mujer, a mi hijo, al hermano, al perro, a la chica que trabaja en casa y un avión. Y papá en el avión. Lo cual sí, es una reflexión también sobre lo que significan los dibujos al final, ¿no? En nuestro entendimiento. Además, también es muy interesante, él preside la Fundación INECO en Buenos Aires, que es una organización sin fines de lucro, que lo que quiere es apoyar programas de investigación y difusión sobre la prevención y el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Ha publicado más de 180 trabajos científicos, ha dado un montón de charlas, acaba de publicar un libro, Usar el cerebro. Y sin más, me gustaría preguntarte, Facundo, ¿por qué sabemos tan poco del cerebro humano? ¿Por qué es ese secreto tan desconocido? Bueno, primero gracias Patricia, gracias a la Fundación Telefónica, gracias a Elsa, gracias al embajador argentino, al doctor Bettini por acompañarme, a todos ustedes por venir y llenar este auditorio a pesar de todo el lío que hay en la calle. El cerebro que todos disfrutamos hoy tiene que ser entendido en millones de años. Nuestro cerebro es producto de millones de años de evolución. En algún momento fuimos bípedos, no siempre fuimos bípedos. En algún momento apareció la memoria, no siempre tuvimos memoria. En un momento apareció el lenguaje, damos por descontado que hablamos, pero la especie humana no siempre habló. Luego apareció algo que para muchos nos hizo humanos, nos hizo diferente a otras especies, que es esto, la interacción social. La complejidad social que adquirió nuestra especie fue un motor evolutivo impresionante para diferenciarnos de otras especies. Y luego la capacidad de engaño táctico, nos guste o no, la capacidad de engañar al otro también fue otro salto evolutivo importante. En estos millones de años, mucho tiempo lo dedicamos a alimentarnos, a cuidar a la familia, y hace relativamente poco tiempo que empezamos a pensar para qué vivimos, para qué estamos acá. Y están así que en las últimas décadas, en los últimos 100 años, aprendimos más sobre el cerebro
que en millones de años. En los últimos 80 o 90 años aprendimos más cómo funciona nuestro cerebro que en millones de años. Y avanzamos bastante. Hoy sabemos algo de cómo tomamos decisiones, sabemos bastante de las emociones, de qué es la emoción, del miedo, de la interacción social, de la plasticidad. El cerebro es plástico. Esta charla, aunque les guste o no, está cambiando su cerebro. Aprendimos sobre la memoria, sobre el olvido, aprendimos sobre enfermedades, pero todavía no tenemos una teoría general sobre cómo funciona el cerebro. La gran pregunta, en mi opinión, hay dos preguntas que son claves y que todavía no tenemos ni idea. Una es que aunque sabemos parcelas del cerebro, no tenemos una teoría general sobre cómo funciona el cerebro. Y la otra pregunta fundamental es sobre la conciencia. ¿Qué es ser consciente? Una cosa es estar despierto, pero otra vez estar conectado. Funcionamos más automáticamente de lo que pensamos y para muchos solamente tenemos conciencia cuando tenemos posibilidad de veto, de no hacer algo, pero vivimos mucho más automáticamente de lo que pensamos. Pero la conciencia es claramente otra pregunta sin respuesta. Y para mí la otra pregunta sin respuesta es cómo las neuronas y los circuitos neuronales, sabemos que son ellos, cómo las neuronas y los circuitos neuronales dan lugar a la experiencia íntima, personal, privada, subjetiva, que todos ahora estamos sintiendo. Ahora ustedes están aburridos o admirados o con celos o con envidia o con rencor o apáticos. ¿Cómo las neuronas y los circuitos neuronales dan lugar a este sentimiento privado, personal? No tenemos ni idea. Así que quizás la pasión por el cerebro es por esto, es porque parece inalcanzable. Es tan increíble estudiar el cerebro que un investigador, un premio Nobel, se preguntaba si no sería imposible, porque el cerebro humano es el único objeto en el universo que intenta entenderse a sí mismo. No hay otro objeto en el universo. Y para muchos esto es como saltar tirándose de los cordones. Se cortan los cordones. Entonces, la pregunta que para mí es clave es cómo creamos los sentimientos privados de cada uno. ¿Y cómo? No sabemos. Sabemos qué es la emoción, bastante sabemos. Primero que la emoción es clave para nuestra vida. Uno de los avances de la neurociencia es haber puesto a la emoción al mismo nivel que al cerebro racional. Nuestras emociones guían la conducta, guían nuestra conducta. Nosotros somos seres emocionales. Las emociones le dan color a nuestro estado mental. Las emociones facilitan la toma de decisiones, qué memorizamos, qué olvidamos. Hoy ya no vemos a la emoción como un paria del cerebro racional. Antes decíamos, para pensar claramente necesito sacar las emociones de lado. Hoy vemos que la emoción y la razón trabajan conjuntamente. ¿Y qué es una emoción? Si uno va por una calle de Madrid oscura y peligrosa y un taxi toca la bocina y justo nos meten un revólver en la cabeza, vamos a tener taquicardia, vamos a tener sudoración, vamos a tener aumento de la tensión arterial. Eso es miedo, eso es emoción, eso se puede medir. Eso lo compartimos con otras especies. Muchos animales tienen estos cambios corporales. Luego vamos a sentir el miedo. El sentimiento del miedo es posterior a los cambios corporales. Si a la semana vamos por esa calle de Madrid peligrosa y un taxi toca una bocina y nadie nos asalta, nadie nos pone un revólver, vamos a tener los cambios corporales que tuvimos cuando nos pusieron un revólver. Eso es ansiedad. La ansiedad es casi privativa única de nuestro cerebro, del humano, porque nosotros tenemos la capacidad de revisar el pasado. ¿Qué hubiese pasado si el avión que me trajo de Buenos Aires a Madrid hubiese chocado, hubiese aterrizado mal? Uno puede ir a dormir y revisar el pasado e imaginar el futuro. Esa es ansiedad. La ansiedad produce la misma respuesta que produce un miedo real. El miedo real es con la amenaza, pero en la ansiedad no hay estímulo de peligro, lo creamos. Pero no sabemos cómo lo creamos, no sabemos cómo las neuronas dan lugar a estos sentimientos. Y esa ansiedad, por ejemplo, ese sentimiento de miedo un poco impostado o miedo recordado, ¿lo compartimos con otras especies o es más bien humano? Buena pregunta. Las emociones nos conectan con nuestro pasado evolutivo. Darwin fue el primero que se dio cuenta de esto. En 1872 Darwin escribió un libro, La expresión de las emociones en los humanos y en animales, en los cuales él mostraba que diferentes emociones básicas, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira y el asco, están presentes en diferentes especies. Entonces, esas emociones nos
conectan con nuestro pasado evolutivo, pero como humanos tenemos otras emociones como la culpa, la vergüenza, el orgullo, que depende de la cultura. Esas emociones más complejas nos separan de nuestro pasado evolutivo. Las emociones humanas, también estas emociones básicas, están en diferentes culturas. Paul Ekman, un psicólogo americano, fue a Papúa Nueva Guinea y estudió una tribu que nunca estuvo en contacto con Occidente. Y le decía a los indígenas, ¿qué cara ponés si nace un chico? Ponía cara de alegría. ¿Qué cara ponés si muere un chico? Ponía cara de tristeza. Paul Ekman dijo, basado en Darwin, que tenemos emociones que compartimos con otras especies, si hay emociones básicas que están en diferentes especies y en diferentes culturas y tienen un sello facial característico, debe tener un sello biológico. Hoy estamos aprendiendo esto. En la ansiedad, que vos me preguntabas, la ansiedad es casi exclusiva humana, pero hay animales que pueden revisar un poco el pasado, primates sobre todo, e imaginar el futuro. Pero la complejidad de la capacidad nuestra para revisar el pasado y para imaginar el futuro es única. Por eso la ansiedad hoy es la primera psicopatología en el mundo. La enfermedad mental es la primera causa de discapacidad. Y dentro de la enfermedad mental, la ansiedad es una de las mayores enfermedades, porque el ser humano no es exclusivo, pero es casi único en revisar el pasado y crear escenarios imaginarios en el cual puede haber peligros imaginarios. Hace unos días, hablando también de problemas mentales, moría John Nash, que es un gran matemático, probablemente le recuerden por la película Una mente maravillosa, Russell Crowe, que él, bueno, era una mente muy especial, maravillosa. Él recibió el premio Nobel de Economía por la teoría de juegos, pero era esquizofrénico, tenía una enfermedad mental, ¿no? He leído lo que has escrito sobre esto. ¿Qué grado de relación hay entre una enfermedad mental y bueno, no sé, esa brillantez? Hay cierta relación entre algunos trastornos anímicos y la creatividad. Quizá Churchill no hubiese enfrentado a los nazis si no hubiese sido, bipolar. Enfrentar a Hitler en forma eutímica era complicado. Pero la creatividad la tenemos todos. El potencial creativo lo tenemos todos. La neurociencia o la ciencia no sabe bien cómo surgen en el cerebro las ideas creativas. Lo que sí sabemos en qué condiciones aparece la creatividad. Y les voy a decir algunas cosas que sabemos sobre la creatividad. Primero, hay que estar apasionado por algo. La pasión, la obsesión, las obsesiones en un tema favorecen que en un momento salga la eureka, el ajá. Pero en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Yo no voy a ir caminando ahora por la Gran Vía y voy a resolver un problema que tenés en la oficina vos o el embajador en la embajada. Hay que trabajar mucho antes, hay que trabajar mucho un tema. Es más, las obsesiones, pensar obsesivamente en un tema, se correlaciona con creatividad, y no tanto el coeficiente intelectual. Si uno está en un rango normal de coeficiente intelectual, estar abajo o arriba del rango normal no correlaciona creatividad, pero sí el pensamiento obsesivo. Además de pensar un tema, Paul McCartney estaba obsesionado con escribir una melodía que hoy sabemos que es Yesterday. Se fue a dormir y ahí la soñó. Se levantó, le escribió la melodía. Pero si yo voy a dormir y sueño, no voy a soñar Yesterday, porque nunca lo pensé antes. Hay un periodo de incubación o de preparación. Luego hay un momento de relajación, cuando estamos dormidos, entre dormidos, cuando estamos en la ducha, que aparece el eureka. Pero antes, nunca va a aparecer el eureka de algo que no lo sufrimos o lo pensamos antes. Además, y con esto voy cerrando, para crear hay que perder el miedo. Y hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco loco. Y además hay que estar preparado para equivocarse. Y ahí tenemos dos adversarios, la sociedad y la escuela, la educación. Porque la sociedad moderna y la escuela estigmatizan el error. Este se equivocó. Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes de crear el iPad. Galileo se equivocó 1000 veces. Hay que equivocarse. Así que en resumen, para crear todos tenemos el talento creativo. Para crear hay que estar obsesionado en un tema, pensarlo mucho, trabajarlo. Luego relajarse, ahí aparece el momento eureka. Además, no tener miedo, estar un poco loco y estar dispuesto a equivocarse. Y el contexto creativo. ¿Por qué Silicon Valley produce más tecnología que cualquier otra parte del mundo? Porque hay un contexto creativo. Yo sí me preguntaba, yo estudié en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, digo, ¿por qué esta universidad es una de las primeras del mundo y otra está 100? Si las paredes son las mismas, las corbatas de los profesores son lo mismo. Porque en Cambridge, de 10 personas, 10 quieren cambiar el mundo.
En la universidad ranqueada 140, de 10 personas, 2 quieren cambiar el mundo. El contexto creativo es impresionante. Si no, veamos Israel, un desierto rodeado de países que le tiran bomba y ha creado un ecosistema único en innovación y creatividad. El contexto es muy importante. ¿Y cuál es, Facundo, para ti la próxima frontera de neurociencia? ¿Qué es lo más importante o lo próximo que vamos a descubrir o a investigar? ¿Dónde estáis investigando? Bueno, hoy parece ciencia ficción lo que le voy a contar, pero es realidad. No se asusten y no me echen la culpa a mí. Pero por eso es necesario que Elsa, que yo, que vos, como periodista científica, divulguemos los avances del cerebro. ¿Por qué, además de ser rector de una universidad importante en la Argentina como es Favaloro, de ser investigador, de ser médico, por qué estoy apasionado en divulgar cómo funciona la mente? Porque los avances en el cerebro van a impactar en toda la sociedad, van a impactar en la economía, porque tomamos decisiones económicas con el cerebro, van a impactar en la ley. Hoy sabemos que la memoria de los testigos no es tan confiable como pensábamos, porque la memoria humana en realidad no es el hecho que vivimos, sino es el último recuerdo. Hoy la neurociencia va a impactar en la filosofía. Los filósofos desde siempre se preguntaron por el libre albedrío, se preguntaron por el rol de la emoción en la moral. Hoy estamos dando datos para los filósofos sobre estos temas. Va a impactar en la educación. ¿Qué es el acto educativo en el fondo sino 2 cerebros conectados? Hoy sabemos que solamente aprendemos si algo nos motiva, nos parece un ejemplo o nos inspira. Si no, no aprendemos. Entonces, la neurociencia va a impactar en todas las áreas del conocimiento y por eso es importante que nosotros divulguemos, porque muchos datos de la neurociencia van a ser debatidos por la sociedad. Por ejemplo, esto que voy a contar ahora del futuro. Hoy ya es posible, no es ciencia ficción, si ponemos electrodos en el cerebro y una persona piensa algo, por ejemplo, mover el vaso, la persona lo piensa, mover el vaso, no habla, lo piensa. Hoy podemos poner electrodos acá. Los electrodos pueden leer la actividad neuronal, el patrón de actividad neuronal, traducirlo a una computadora, la computadora agarrar un brazo robótico que agarre el vaso. Hoy se pueden leer pensamientos básicos. En un futuro quizás se puedan leer pensamientos más complejos. Este dato, por ejemplo, que se hace una realidad, va a tener que ser debatido por la sociedad. No puede quedar reducido a los neurocientíficos o a la neurobiología. El otro tema que está pasando es que hoy, si uno ve una cara, por ejemplo, yo veo la cara de Elsa, o veo la cara tuya. Mi cerebro tiene una distinta actividad, patrón neuronal, cuando ve la cara de Elsa y la tuya. Con sensores y computadoras podemos reformular y recrear tu cara o la de Elsa basada en la actividad neuronal. También podemos leer algunos sueños. Se acabó la fidelidad, le aclaro, ¿eh? Podemos leer algunos sueños. Entonces, todos estos datos que parecen ciencia ficción ya son realidad. En el futuro no va a haber más pastillas para la depresión o para la esquizofrenia. Va a haber como cascos cuando uno va a nadar que va a estimular ciertas áreas del cerebro. Eso parece ciencia ficción, pero ya es realidad. Y eso tiene que ser debatido por toda la sociedad. No puede quedar reducido a nuestro ambiente. Porque nos va a afectar a todos. Pues muchísimas gracias, un placer. Facundo, por la intervención. Gracias. Facundo subirá ahora en un ratito. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas a través del hashtag VidaMartes, cualquier pregunta que quieran, porque después de que hablemos con Elsa habrá un diálogo, un debate con ellos, así que cualquier pregunta que tengan, por favor, a través de Twitter en el hashtag VidaMartes. Después de esta conversación tan apasionante con Facundo, vamos a hablar con Elsa Punset. Como todos ustedes saben, Elsa es escritora y divulgadora, directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional, ha colaborado en televisión, ustedes habrán visto pues, en El Hormiguero, La mirada de Elsa en redes, en Para Todos la 2 de Televisión Española, ha escrito varios libros, el más conocido es Una mochila para el universo, que ya ha sido editado en 14 países, y hace un año publicó un libro sobre inteligencia social, El mundo en tus manos. Elsa, cuando quieras. Muchísimas gracias. Un aplauso. Yo no sé, Patricia, Sí. si me permitirías hacer algo. Por supuesto. Siempre me dicen que soy un pelín rebelde, pero es que me he puesto a escribir a medida que hablabais. Cuenta lo que quieras. Luego, si no te interrumperé, me interrumpes, ¿vale? Porque se me han ido ocurriendo ideas, Facundo, mientras hablabas, porque son temas realmente apasionantes. Tú al principio decías que el cerebro es como si tuviese hardware y software, ¿no? Y es una cosa realmente interesante porque nuestro hardware, en realidad nuestro software, son nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos tienen la capacidad de cambiar la estructura física del cerebro. Es decir, tiene la capacidad el software de cambiar el hardware. Somos
muchísimo más potentes que cualquier ordenador, ¿no? Pensaba esto cuando estabais comentando esto. Luego, la capacidad de engañar a los demás, que comentabas, Facundo, que es verdad, somos una especie social, yo por esto quise escribir este libro, ¿no? Porque es realmente uno de los rasgos más extraordinarios que tenemos, pero claro, hay otra capacidad que tenemos, que es engañarnos a nosotros mismos. Somos buenísimos los humanos, con algo que llamamos autojustificación, disonancia cognitiva, etcétera, etcétera, que significa que siempre tienes que tener la razón. No nos gusta vivir con mala conciencia y siempre nos estamos inventando razones por las cuales yo tengo razón y el resto del mundo no la tiene. Y esto para mí es otro de los temas apasionantes cuando entras en psicología social. ¿De qué más habéis hablado? De todo. Tú le preguntabas a Facundo por qué se está hablando del cerebro ahora. Bueno, es que es la primera vez, los últimos 15 años, que gracias a la revolución tecnológica en la que estamos inmersos, podemos entrar en la caja negra del cerebro. Es que antes, ¿qué se hacía? Abrías la cabeza de alguien que estaba muerto y ¿qué veías? No veías nada, porque la neurona es invisible para el ojo. Y ahora puedes medir los procesos emocionales, los procesos cerebrales. Así que realmente estamos viviendo, yo siempre lo digo a las personas, es un momento duro porque lo vemos todo en tiempo real y a veces vemos cosas muy duras y hay mucha presión, hay mucho estrés, como decía Facundo, tenemos un gran problema con el estrés, con las enfermedades mentales, pero también es un momento absolutamente apasionante porque podemos saber a ciencia cierta por primera vez lo que nos pasa por dentro, ¿no? Me voy a saltar algunas de las cosas, pero por ejemplo, hablabas Facundo del miedo, ¿no? Que es como la señal de alarma, la gran emoción, que nacemos con muy poco miedo, por cierto, nacemos con grandes cantidades de alegría, de curiosidad, y el miedo sube cuando ya tienes unos años, y a medida que sube el miedo baja la capacidad para la alegría y para la curiosidad, ¿no? Y hay un hombre que a mí me encanta, que se llama Robert Sapolsky, que estuvo mirando en 10 años, creo que estuvo, viendo cómo funcionaban las cebras frente al miedo. Y escribió un libro que se llamaba ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y es muy interesante el libro porque, claro, él vio que cuando las cebras están pastando, si entra una leona y se come a una cebra, después de una carrera, vida o muerte, 2 minutos se lleva una cebra, ¿qué hace el resto de las cebras? ¿Qué pensáis que hacen? Pastar, ¿no? Pastar, siguen pastando. Se olvidan de que puede haber más peligro. ¿Qué haríamos los humanos si entrase una leona y se llevase al embajador de Argentina o a Facundo o a Patricia? Pues no seguiríamos charlando como si tal cosa, ¿no? Los humanos que tenemos esta increíble capacidad de prever y de recordar. Y claro, ¿qué nos dice Sapolsky? Nos dice, cuidado, porque lo que temes te afecta físicamente casi tanto como si te ocurriese en realidad. De ahí los destrozos fisiológicos del estrés, ¿no? Y para cerrar, ¿no? Maravilloso que habéis mencionado a Darwin, que Darwin cuando tenía 30 años, después de dar la vuelta al mundo con el Beagle buscando razones para su teoría de la evolución, y el pobre pasó muchísimo miedo y había mucha presión en contra, ¿no?, de esa teoría, como sabemos, volvió y dijo, ¿me caso o no me caso? Y a mí me encanta siempre esta anécdota, ¿no?, porque es histórica, es real. Y realmente el pobre, yo no sé, pero no encontraba muchas razones para casarse, y entonces decidió hacerlo a lo científico. Cogió un papel y puso razones para casarme, razones para no casarme, ¿no? Y le costó muchísimo encontrar razones para casarse, y de hecho la última famosa razón que encontró es tener esposa es mejor que tener un perro, ¿no? Esto fue es una lista bastante extraordinaria. Y luego en razones para no casarse aquello no se acababa, termina la lista, se queda pensando y dice, bueno, pues no sé, pero yo supongo que en aquel momento decidió, pues no me caso. ¿Pero qué pasó? Pasó que a los 3 meses conoció a su prima Emma, ¿no? Y se enamoró locamente de Emma. Y las cartas que Darwin escribe a Emma, diciéndole que ha descubierto el poder de la emoción, que ha descubierto cómo te mueve una emoción, ¿no? Además se lo dice, en la base de cada pensamiento racional está la emoción y la razón no están encontradas, sino que somos
seres profundamente emocionales, estamos hechos de emociones, ¿no? Darwin se casa con su prima enamoradísimo, estaba muy preocupado porque él mejor que nadie conocía los peligros de la consanguinidad y cada vez que tenían un hijo decía, ostras, a ver qué va a pasar ahora, a ver qué va a pasar ahora, que tuvo 10 hijos uno tras otro, ¿no? A pesar de... Es decir, que el poder de la emoción es realmente extraordinario. Y ya me callo, he seguido tomando notas, pero ya me habla todo lo que quieras, que para eso estás aquí, pero quería preguntarte sobre o mencionarte una reflexión que ha hecho Facundo que me ha llamado la atención, que decía que efectivamente las emociones han sido durante mucho tiempo el paria del cerebro racional, ¿no? Claro. Durante mucho tiempo han sido... ¿Y por qué ya no? ¿Por qué este camino que hemos andado de reconocer que en el cerebro también pues son necesarias las emociones, o las emociones son parte del cerebro? Sí, es que forman parte. Tenemos un cerebro emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, no queremos decir que es un tipo más de inteligencia, queremos decir que la base de nuestra inteligencia es emocional. ¿Y por qué nos daba miedo antes? Simplemente por incomprensión. Es que no podíamos estudiarlas, no las entendíamos, no entendíamos su importancia. Y hay otra razón, ¿verdad? Y es que, aunque no entendiésemos su importancia, todos sabemos aquí que las emociones te hacen tremendamente vulnerable. Abrirte a los demás con tus emociones es decirle al otro cómo eres. Y somos, como decía Facundo, una especie tremendamente social y jugamos a engañarnos los unos a los otros. Con lo cual, lo que nos han enseñado es a disimular las emociones. Incluso hay culturas donde las emociones están mal vistas. Parece, ¿no?, que estás cargando al vecino con tu emoción si le demuestras emoción, que son estas culturas que a veces a nosotros nos parecen poco expresivas, pero es por delicadeza al otro, ¿no? Es decir, la emoción es un arma de doble filo, es muy potente, es muy expresiva, pero puedes hacer mucho daño con ella y te puedes poner en peligro, puedes ser vulnerable. ¿Y cómo podemos ejercitar esta cosa o este instrumento del que sabemos tan poco, que es el cerebro? Porque tú hablas de ejercitarlo sabiendo tan poco, porque más o menos, esto lo hemos hablado también, estamos poniendo mucho énfasis últimamente en la necesidad de ejercitar el cuerpo, de ponernos en forma, pero no se habla tanto de la capacidad o la necesidad de ejercitar el cerebro, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y esto es también muy bonito y por eso también siempre recuerdo a las personas que es un momento apasionante. A mediados del siglo XX, no hace tanto, años 50, ¿no? No voy a preguntar aquí quién había nacido en los años 50, no, pero hay mucha gente en esta sala, seguro que sí. Y es que, ¿qué pasó en los años 50? Que los científicos empezaron a sacar los primeros estudios que decían, oye, si haces ejercicio físico, envejecerás mejor, vas a prevenir ciertas enfermedades, te vas a sentir mejor, te vas a ver mejor, hazlo. Y algunos excéntricos empezaron a hacer ejercicio físico en esa década. Y es que el siglo XX fue el gran siglo de la supervivencia física y tenía que ser así. Moríamos demasiado, ¿no? Nuestras vidas eran muy cortas. Pero nos sobreprotegimos incluso en lo físico a lo largo de estas décadas y nos abandonamos en lo emocional porque ni lo entendíamos ni teníamos tiempo. Lo primero que es la supervivencia, ¿no? Así que, ¿qué ha pasado en este siglo? Que de repente empezamos a ser capaces de reconocer la importancia de las emociones y a saber, y esto para mí, si solo os vais con una idea de lo que estamos comentando aquí tú y yo, por favor recordad esto, las emociones no son buenistas, nos hemos acostumbrado a pensar que no solo nos hacen vulnerables y son para flojos y débiles, sino que además son buenistas, son agradables, son un lujo biológico, no lo son. Las emociones te hacen más inteligente, te hacen más creativo, tienen un impacto directo sobre tu salud y tenemos todos aquí en esta sala un cerebro programado para sobrevivir que tiende a magnificar y a recordar, a almacenar de forma muy sesgada las emociones negativas, porque son las que piensa que te van a hacer sobrevivir. Así que el aprender a poner nombre a nuestras emociones y a gestionarlas, a saber que no tenemos por qué ser esclavos de estas emociones o víctimas, sino que podemos ser dueños de estas emociones, aprender a transformarlas, elegirlas, recordarlas, almacenarlas, ¿no? Sobre todo a favor de lo positivo, entrenarnos en positivo. Yo creo que esto es una de las llaves de libertad más extraordinarias que nos han dado, que tenemos ahora mismo entre manos. ¿Y por qué tendemos a magnificar, como tú dices, o a darle más importancia o ponerle más nombre a las emociones negativas? ¿Por qué tenemos esa capacidad, digamos, no sé, a pensar siempre que todo va a salir mal? ¿Y por qué te gusta, bueno, no sé, a quién en esta sala le gusta el azúcar y la grasa?
Supongo que a mucha gente, ¿no? Facundo lo explicaba antes, tenemos un cerebro muy antiguo. Hace mucho tiempo almacenar azúcar y grasa era bueno para ti. Hace mucho tiempo, o en entornos muy peligrosos que todavía existen, ¿no? Pero que en nuestros países pues hemos superado en cierta medida, pues las emociones negativas te ayudaban a sobrevivir. Tenemos ante todo un cerebro al que no le importa demasiado que seas feliz o no. Para él esto es anecdótico. Lo que él quiere es que sobrevivas, que llegues vivo a la noche. Eso es lo que él quiere. Y para eso él te dice ir en peligro, amenaza, peligro, amenaza. Y estás todo el día así. Y es un estrés tremendo. Ya entiendo, sí. Y si tú tuvieras que decirnos, bueno, ahora darnos un consejo, una sola, no sé, guía para no sé, para entrenar mucho mejor nuestro cerebro. Que seáis pioneros, que recordemos que tenemos que aprender a entrenar el cerebro como hemos aprendido a entrenar el cuerpo, que no es algo que sea difícil, es algo que requiere, igual que para el cuerpo, perseverancia y un poquito de paciencia. Y cuando tú quieres cambiar un patrón de conducta, cuando quieres cambiar el cerebro físicamente, tienes que darle tiempo. El cerebro, Álvaro Pascual Leone, que está en Harvard, que es de Valencia, dice que es como una montaña nevada. Y que tú cuando naces, bueno, pues te dan una montaña y te dan una consistencia de nieve. Y eso es como tu genética. Eso es más o menos pues, la mitad de lo que ya llevas a cuesta, ¿no? Pero todo lo demás es que tú, el primer día de tu vida, te tiras por esta montaña y creas un camino y luego creas otro. Y si te tiras muchas veces por el mismo camino, es decir, si piensas siempre lo mismo, ves siempre lo mismo, haces siempre lo mismo, pues nada cambia en tu vida. Estos caminos los consolidas. Es lo que también llaman la paradoja de la plasticidad, que podemos... Es un cerebro flexible, pero que también se acomoda a determinadas respuestas. Bueno, pues es contradecir a veces estas respuestas, plantearte hacer cosas un poquito diferentes, escuchar ideas un poco diferentes, vivir de forma un poco diferente. Y esto realmente te abre, ¿no?, a muchas más posibilidades. Pues muchas gracias, Elsa. Facundo, si quieres. Gracias. Imagino que nos van a poner otra... Sí, efectivamente. Sí. Ponte allá al lado. Como les decía, recuerdo que el hashtag Vida Martes nos permite empezar el debate con nuestros invitados, así que bueno, pueden hacer todas las preguntas que quieran a través de Twitter. Hay una primera pregunta que quería haceros a los dos. Es, bueno, tenemos gente aquí de todas las edades, gente muy joven, gente mayor. ¿Hay alguna edad en la que hasta la que podamos ejercitar nuestro cerebro o realmente esto es un tópico, estas cosas de que no, es que el cerebro, las neuronas ya no crece más, la inteligencia ya no crece más desde determinada edad, o realmente podemos seguir entrenando, ejercitando el cerebro, Elsa? Es que esta pregunta luego no. Tú estás mucho más preparado que yo para contestar eso desde un punto de vista técnico, pero me parece muy bonito que planteemos lo de la vejez, ¿no? A ver, cada vez estamos viendo más, esto es muy nuevo, y no estamos muy seguros de cómo enfrentarnos a esto, ¿no? Sabemos que antes pensábamos que no había neurogénesis, que las células, que las neuronas no se reproducían. Ahora sabemos que sí, pero que se ralentizan. Y lo estaba pensando porque ayer estaba leyendo, y no me acuerdo a quién, pero hablaba de que somos muy duros con el envejecimiento del cerebro en nuestra sociedad. Cuando tú eres joven eres muy bueno en determinadas cosas, por ejemplo, poniendo nombres a personas, recordando dónde has dejado las llaves, creando relaciones cercanas entre el objeto y el nombre, ¿no? Cuando envejeces, curiosamente, es verdad que eres menos bueno en esto, eres más olvidadizo, te cuesta más. Pero ¿qué ganas? Ganas algo precioso. Y es que eres capaz, mejor que una persona más joven, de ver relaciones distantes entre las cosas. Y esto tiene un valor enorme en una sociedad, ¿no? Y tenemos que... Yo creo que sería muy bueno que empecemos a reconocer que somos un gran ecosistema cerebral, ¿no? Además, con este cerebro en red que tenemos ahora, y que cada uno, desde su edad, aporta algo, ¿no? Y que desde luego cada uno puede ejercitar y... Tú te conoces lo de la reserva cognitiva de las monjas, ¿no? Y a lo mejor te apetece contarlo porque es preciosa también, pero... Cuéntalo si quieres, sí. Dale. Y ahora le pasamos a Facundo. Es muy bonita. Fue un experimento que se hizo con unas monjas de 90 años. Se les hizo la autopsia cuando murieron y vieron que tenían, muchas de ellas, Alzheimer.
y sin embargo que no tenían ninguno de los síntomas del Alzheimer. Eran monjas educadas, que hablaban idiomas, que habían trabajado hasta el último día de su vida, y es lo que llaman reserva cognitiva. Es decir, que a veces, bueno, pues el estado físico del cerebro es uno, pero luego lo que tú haces para mantenerte ahí, ¿no? Si no pierdes la curiosidad, es difícil envejecer. El padre de la neurociencia moderna fue español, Cajal, y en 1906 se ganó el premio Nobel. Y él fue uno de los que decía que las neuronas adultas no se regeneran, y por eso, como su voz era tan importante, el paradigma no se investigó. Pero un argentino... Danos el nombre. Pueden chequear, en Google. Fernando Notenborn, que trabaja en la Universidad de Rockefeller, que puede ser un futuro premio Nobel, se me lo merece. Él estudia a los canarios. Fernando Notenborn, búsquenlo, Universidad de Rockefeller. Él estudia a los canarios hace décadas, y los canarios, como nosotros tenemos una red del habla, del lenguaje, los canarios tienen una red del canto. Y lo que hacía Notenborn era destruir esa zona del canario, y los canarios no podían cantar. Y al año volvían a cantar. Y Fernando Notenborn fue uno de los pioneros en ver que las neuronas de adultos se regeneran. Hoy no solo sabemos eso, que hay generación de nuevas neuronas en algunas partes del cerebro, no en todas las partes, pero en algunas partes del cerebro, en la edad adulta hay generación neuronal, sino que la experiencia cambia nuestro cerebro. Esta charla, les guste o no, está cambiando su cerebro, y para nosotros dar esta charla está cambiando nuestro cerebro. La experiencia modula nuestro cerebro. Y además, otra reflexión sobre el tema es que por primera vez en la historia de la humanidad, en estos millones de años, hay una nueva etapa en la vida. En un momento apareció la adolescencia. No siempre existió la adolescencia. Y hoy hay una etapa en la vida entre los 65 y 90 años, o más, en donde la gente puede tener un cerebro intacto. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad. Estamos frente a... Eso va a ser una tendencia social que va a crecer. Hay dos tendencias sociales que van a impactar en los próximos siglos. Una es esta, que hay una etapa en la vida que nunca existió, que más allá de los 65 años con gente con el cerebro normal, y otra, el regreso de la mujer al trabajo. La mujer hace miles de años trabajaba tanto como el hombre en cuidar la casa, la cría. Luego empezó a trabajar menos y ahora está volviendo a trabajo. O sea que hay dos tendencias mundiales que van a ser inevitables en los próximos siglos. ¿Te refieres a que el hombre trabajaba tanto como la mujer? Eso no sé tanto. Y lo último que quiero decir es que no hay que jubilarse nunca de lo que a uno le apasiona. Hay que jubilarse de su trabajo si no le gusta, pero hasta el último día de la vida hay que seguir en lo que a uno le apasiona. Yo tengo muchos pacientes que fueron grandes empresarios, o grandes periodistas, o grandes políticos, o grandes médicos, o grandes manejaban las relaciones públicas de empresas multinacionales, se jubilan, empiezan a no hacer nada, se empiezan a deprimir y vienen de problemas cognitivos. O sea, uno tiene que jubilarse, pero nunca de lo que le apasiona. Hasta el último día hay que morir con las botas puestas, porque al cerebro le viene bien esto. Y un amigo mío, que se llama una leyenda de la neurología cognitiva, se llama Marcel Mesulam, que trabaja en la Universidad de Chicago, está estudiando centenarios, gente que vive 100 años. Y yo le pregunté hace unos meses en Vancouver, en un congreso, cuál era el primer dato que él veía. Dice el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. Claro, las emociones positivas no son buenistas. Y los ingleses tienen esta frase muy bonita, muy típica, ¿no? Que dicen: el cerebro, use it or lose it, utilízalo o piérdelo. Y es así, porque es un conglomerado químico y eléctrico el cerebro, y si dejas de hacer que las neuronas ¿no? Totalmente se junten y se comuniquen, pues desaparecen, ¿no? Que es algo, fíjate, que esta poda cerebral, el hecho de que perdemos caminos en el cerebro si no los utilizamos, se da de forma regular a lo largo de la vida. Por ejemplo, en la adolescencia se da de forma muy fuerte porque estás consolidando determinados patrones que te van a ser útiles. Pero tienes que mantenerlo vivo para que no pase de forma no deseada, ¿no? Y hablábamos ahora de eso, de cómo envejece el cerebro, pero ¿qué efectos, está suficientemente estudiado los efectos que tiene esta nueva vida de las 24 horas conectados, las redes sociales,
el hecho de que ya no leamos como leíamos antes, ¿no? De corrido, como solemos decir, que leíamos en diagonal. Es decir, la nueva vida que están viviendo, sobre todo la gente, los llamados nativos digitales, ¿qué efectos tiene eso sobre el cerebro? ¿Cómo diferentes van a ser los cerebros de nuestros hijos a los que, como han sido los nuestros? Como quieras. Cualquiera de los el cerebro, como hablamos, tiene millones de años, o sea que no va a haber un tercer lóbulo cerebral por Facebook o por Twitter. De hecho, tampoco lo hubo cuando apareció la imprenta. O sea, nosotros pensamos que la creatividad es hacer un iPad, pero para un antepasado nuestro, hace miles y miles de años, hacer una herramienta de piedra cortante o un martillo de piedra fue como el iPad y el iPhone ahora. Y también la imprenta, cuando apareció la imprenta, la gente dice, voy a perder mi memoria, voy a perder la memoria, está todo en los libros, ¿para qué? No, y mentira, no pasó nada. Sí. Lo que o sea que a nivel anatómico no va a pasar nada por la tecnología, porque no es nuevo estos saltos de conocimiento. Lo fue el cuchillo de piedra, lo fue la imprenta, y ahora lo es la tecnología. O sea que no va a haber un cambio grosero anatómico. Sí va a cambiar el cerebro, porque todo cambia en nuestro cerebro, las conexiones. Por otra parte, el cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años. Y en niños, adolescentes y adultos con rasgos obsesivos, compulsivos y ansiosos, la tecnología va a ser un gatillo que dispara rasgos obsesivos, ansiosos y compulsivos. Entonces están todo el día conectados y eso genera estrés, genera cansancio y genera problemas de rendimiento, porque la multitarea baja el rendimiento cognitivo. Por eso es importante usar la tecnología, que es fantástica, pero con cautela, y estar off, desconectados, porque cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja mucho. Cuando estamos off, cuando el cerebro está apagado, está procesando información. Por eso los chicos tienen que volver a aburrirse, tienen que volver a tener introspección, tienen que volver a imaginar escenario como cuando muchos de nosotros éramos chicos. Sí, y yo diría además que hay otra cosa que sí está cambiando la tecnología, ¿no? Los humanos tenemos algo bastante extraordinario, que es la capacidad de empatizar. ¿Y qué es esto? Esto es la capacidad de ponerse en la piel del otro y de sentirlo físicamente. ¿Por qué somos capaces de saber que algunas personas, los que llamamos psicópatas, esta pequeña franja de la población que es muy cruel con los demás, qué les pasa? Bueno, nos logran sentir las emociones de los demás. Con lo Disfrutan. Un amigo mío estudió esto, Jean de Setien, en Chicago, que tiene una resonancia. Disfrutan del poder que les da. Y cuando hacen daño, disfrutan los psicópatas. Claro, les da mucho poder, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos que son psicópatas? Porque físicamente nos sienten. ¿Qué problema? Es decir, para mí la revolución tecnológica tiene casi solo ventajas, sobre todo el hecho de que, igual que con la imprenta, pero a lo bestia, de repente la información democratiza la información está en manos de todo el mundo y eso está disparando, por ejemplo, la investigación y la creatividad, porque la gente tiene mucho que hacer ahora y tiene acceso a esta información que antes estaba en manos de unos pocos. ¿Pero qué tiene de malo? Tiene de malo que puede romper la forma tradicional que tenemos de empatizar. ¿Cómo empatizamos? Yo te miro a ti o miro a Facundo y siento, si os digo algo desagradable, por ejemplo, siento, físicamente me contagio de vuestra reacción, para bien o para mal, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente llega a ser tan cruel por las redes sociales? Porque hay estos trolls, porque hay esta agresividad que no nos diríamos a la cara. Yo pensé que era conmigo nada más, no. ¿Qué va? Pero es duro de esa faceta humana, ¿no? Pues es porque cuando tú estás tecleando algo desagradable y no miras los ojos de esa persona, no te puedes contagiar de su reacción, con lo cual te estás comportando un poco como un pequeño psicópata, aunque no lo seas para nada, pero en ese momento desconectas tu empatía. Entonces, tú preguntabas, Patricia, ¿qué puede cambiar neurológicamente el estar conectados en red? Yo creo que, por ejemplo, obligarnos, si no queremos vivir en un mundo espantoso, a ser muchísimo más empáticos los unos con los otros, y estos son grados de empatía mucho más sofisticados cuando no ves a la persona, cuando solo te la imaginas. Son grados de empatía que tenemos que ejercitar, de nuevo es entrenarse en ello y al menos ser consciente de ellos, ¿no? De que tenemos ese poder, se puede utilizar muy mal, ¿no? Sí, la tecnología también, hay estudios que muestran que Facebook nos hace más infelices, porque lo que pone la gente en Facebook es una foto en el Caribe mientras nosotros estamos en la oficina rodeados de papeles. Hay que tener cuidado con la tecnología, hay que usarla para todas las ventajas, pero para el conectarse, futuro, para sí, aprender. y a veces va un domingo a una mesa, por lo menos en mi país todavía se siguen las mesas grandes en familia, y hay 3 o 4 chiquitos que están conectados quizá con otros amigos de otras ciudades, pero están desconectados entre ellos y con los padres. Hay que tener cuidado.
y usar la tecnología, que es maravillosa, pero el futuro, para mí la mejor inversión del futuro, pero lo dice un neurocientífico apasionado por la ciencia dura, el futuro va a ser el manejo, la clave del futuro va a ser el manejo del tiempo personal y el manejo de las emociones. Uno puede tener todo lo material que quiera, puede ser millonario materialmente, pero si no maneja sus emociones y su tiempo personal es un miserable o va a ser un miserable. Y uno puede ser alguien muy modesto materialmente, pero si maneja las emociones y el tiempo personal va a ser millonario. Aquí en este punto me gustaría presentar a nuestros martianos, que son los chicos que nos acompañan siempre las Vida Martes para hablar y debatir con nuestros invitados. Y bueno, me gustaría preguntarles qué pensáis vosotros. Vosotros estáis, ¿cómo suponemos que están la mayoría de los asistentes todo el día conectados, todo el día enganchados a las redes? Estáis incómodos ahora mismo, ¿verdad? Estáis nerviosos, es el cerebro programado para sobrevivir que agranda los peligros y es un momento incómodo. Uno de los trucos es fíjate en alguien simpático, ¿sabes? Fíjate, no te fijes en lo antipático, que si hay alguien ahora bostezando lo vas a ver, si hay alguien mirando el reloj lo vas a ver, ni caso. A ver, Max. Bueno, yo tenía la primera pregunta, que es sobre la tecnología y este uso de Internet que algunos dicen que es desmedido. Me gustaría saber hasta qué punto dónde está la diferencia entre utilizar la tecnología por comodidad y aumentar tu bienestar y en qué punto empieza a ser perjudicial para ti y tu capacidad cerebral. Porque si tenemos toda la información a nuestra mano en cualquier momento, dejamos de memorizarla. Lo mismo que decían que podía pasar con la imprenta, a lo mejor puede pasar ahora con las redes sociales, Internet. Entonces, ¿dónde está la barrera entre perjudicial y beneficioso? ¿O crees que pregunte? No sé, como quieras. Como quieras. Empezar. Claro, sabes que es una pregunta muy complicada, ¿no? Y estamos en pleno debate social de esto. Yo creo que Facundo, la parte de por qué los videojuegos y la tecnología pueden ser muy buenos para el cerebro, contrariamente a lo que algunas personas decían al principio, ¿no? A lo mejor te lo podrá contestar mejor él, ¿no? Yo sí, a lo mejor quiero hacer una pequeña reflexión, y es que el cerebro tiene tendencia a ir a lo fácil, ¿vale? Y vivimos en una sociedad ahora mismo de la distracción, y son estímulos rápidos que ponen en marcha los circuitos de placer, ¿no?, del cerebro y que te hacen sentir bien. Dura muy poco, cada vez necesitas más de ese estímulo, es un poco adictivo, ¿no?, para sentirte bien, pero a veces pienso que algunos el pasar horas y horas frente a estos dispositivos electrónicos es un poco como si fuese fast food para el cerebro, ¿no? Es decir, es agradable, es cómodo, te distrae, pero yo sí creo que es importante un momento dado. Hay un momento para la distracción y hay un momento claramente para el trabajo y para entrenar la mente en serio, ¿no? Así que yo creo que es lograr un equilibrio, como siempre. Pero aún así, la tecnología funciona como distracción, como entretenimiento, pero también la puedes utilizar como método de trabajo. Entonces, absolutamente. ¿Hasta qué punto este método de trabajo es beneficioso o no? Porque está claro que como distracción, bueno, todo el mundo necesita una distracción, pero no es, a la hora de trabajar no es lo mejor. Pero es como todo. El cerebro tiene circuitos de placer. Uno de los grandes avances de la investigación del cerebro es descubrir que todos tenemos circuitos de placer. Y esto se descubrió en parte poniendo electrodos a gatos en la profundidad del cerebro. Y los gatos tenían la posibilidad de apretar un botón y el botón hacía que el electrodo le estimule esa parte del cerebro. Los gatos se morían sin comer, sin dormir y sin beber porque estaban permanentemente apretando el botón para que le estimule esa parte de placer. Tenemos sistema de recompensa. El sistema de recompensa cerebral se activa con el sexo, se activa con el amor, se activa con la cocaína, se activa con una hamburguesa con queso y se activa con la adicción al trabajo y se activa... Tenemos un sistema de placer que se activa en diferentes situaciones justamente de placer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que puede ser un fenómeno adictivo estar permanentemente... Hay adicción a la tecnología. Y justamente todos... Es el mismo ejemplo que con la salud mental. Todos tenemos días tristes, todos tenemos paranoia, todos tenemos ansiedad, todos tenemos miedo, todos somos eufóricos alguna vez. ¿Cuándo es el límite entre lo normal y anormal? Cuando impacta en nuestra vida diaria. Cuando la tristeza se prolonga y no podemos funcionar bien con la familia, con los amigos, con la vida laboral, hay que buscar ayuda. Lo mismo con la tecnología. Cuando la tecnología está impactando en tu esfera laboral,
en tu esfera social, con tu familia, con tu trabajo, la tecnología porque estás distraído. Trabajar no quiere decir la tecnología, puede ser leer el diario, Twitter. Cuando empieza a afectar tu vida, ahí debe pedir ayuda a la gente que está adicta a la tecnología, porque hay una adicción de la tecnología también. Pero usar la tecnología para crear o para hacer cosas o para distracción está bien. Pero hay un momento, como en la salud mental, donde estas conductas interfieren con nuestra vida en diferentes ámbitos. Ahí creo que está el límite de lo que uno consideraría como normal o anormal. Voy a introducir una pregunta de las que nos llegan por Twitter. Recuerdo el hashtag es Vida Martes. Es Nacho Mojón, @nmojón. Pregunta, ¿podemos cambiar sentimientos cambiando pensamientos? ¿Qué dice la neurología de la base de la psicología cognitiva? ¿Qué pensáis? Pues lo que dice, por ejemplo, un neurólogo magnífico, ¿no?, como Richard Davidson, que es el que trabaja, habéis visto todos estos monjes budistas con los cables que salen de la cabeza, ese es Richard Davidson, y lo que él dice es que ningún fármaco es tan potente para cambiar el cerebro como un pensamiento, ¿no? Y creo que eso es a lo que no estamos acostumbrados, a saber que sí, que podemos cambiar un pensamiento y una emoción, podemos transformarla, que simplemente requiere enfrentarse a ello, ponerle nombre y cambiar el comportamiento de una forma regular, exactamente como aprendes a trabajar el cuerpo. Así que la respuesta es sí, ¿no? Es una buena pregunta. Dos reflexiones. Primero que nosotros pensamos la mayor parte del tiempo automáticamente. A veces pensamos racionalmente y a veces tomamos decisiones racionalmente, pero muy poco en el día. La mayor parte del tiempo, como decía Elsa, no tenemos tiempo ni recursos cognitivos para racionalizar todo. Automatizamos. Y automatizamos, vivimos automáticamente. A veces somos racionales. Muchas veces tomamos decisiones basadas en la emoción y en lo automático y después las justificamos racionalmente. Lo que hacemos es justificar. Somos buenos para justificar las conductas que tomamos automáticamente o facilitadas por la emoción. También pensamos, quiero decirle que automáticamente está bien, porque si no, no podemos vivir. Imagínense, ahora estoy hablando, las palabras fluyen. Yo no estoy eligiendo qué palabra elegir, si no sería un aburrimiento para todos. Nosotros, cuando decidimos o pensamos racionalmente, deliberativamente, conscientemente, requiere un gasto energético. Y nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Así que, por suerte, tenemos este pensamiento y sistema de toma de decisiones muy automático. Pero también pensamos socialmente. Pensamos como piensan nuestros amigos, como piensa nuestro compañero de trabajo, como piensan nuestros compañeros de política, o como, los que nos rodean. Personas que no conocemos, que son a lo mejor el vecino de tu hermano, y eso tiene un impacto, hemos visto, adelgazas o engordas en función de... Y pensamos culturalmente también, pensamos por la región y por la historia de nuestra sociedad donde vivimos. O sea que, ahora, el disparo emocional no se puede evitar. O sea, si a mí me causa celos o envidia Brad Pitt, no lo puedo envidiar. O sea, la envidia, no, o sea, la emoción se dispara. Lo que sí se puede, eso es inevitable. Lo que sí se puede trabajar, como decía Elsa, es las consecuencias de las emociones. Bueno, Brad Pitt no sabe del cerebro, tan mal no estoy. Entonces, no, pero en serio, y eso es parte de la terapia cognitiva, que es una de las terapias modernas basada en las neurociencias. Es la regulación emocional, la reevaluación de la realidad. La realidad no se puede cambiar, lo que se puede cambiar es cómo reaccionamos frente a la realidad. Y la primera reacción emocional es imposible, pero luego sí, hay gente que lo hace naturalmente, hay gente que es más resiliente, hay gente que enfrenta un problema, lo supera y se fortalece. Hay gente que no. En esa gente, hoy hay terapias que permiten reevaluar la emoción y vivir mejor, ¿no? Y como somos tan sociales, fíjate que lo que dispara nuestra resiliencia, ¿no?, nuestra capacidad de superación de obstáculos, es el afecto de los demás. Es decir, que pedir ayuda a los demás para ver qué podríamos estar cambiando y cómo siempre nos ayuda mucho a los humanos, ¿no? Pues yo pido ayuda ahora de nuevo a nuestros martianos a que me ayuden a hacer preguntas. Natalia, pues cuéntanos. Yo mi pregunta está relacionada sobre que decís que es muy importante, me parece que estaba en tu libro, Elsa, que era poner el nombre a nuestras emociones, conocerlas. Sí. Entonces, ¿crees que habría que darle más importancia a la educación de cuando somos pequeños, que nos enseñen a reconocerlas y todo? Claro, cómo? Qué buena pregunta, Natalia. Es curioso porque lo que hemos visto es que
cuando pones nombre a las emociones sube tu cociente intelectual. De alguna forma nos cuesta mucho estar inmersos en la emoción y reflexionar acerca de esta emoción a la vez. Y una de las cosas que pensamos, nosotros venimos de una cultura, la cultura occidental, donde todo lo que ha sido intelectual ha sido mirar la emoción de lejos, es decir, estar o en el circuito que la observa o en el circuito que la vive, ¿no? Y lo que parece que estamos intentando ahora es reconciliar esto, reconciliar razón y emoción en el cerebro, vivirlo a la vez, ¿no? Y todo esto que decía Facundo acerca de las emociones hace un momento es absolutamente así, ¿no? Las emociones casi todas son automáticas, pero ¿cuándo las aprendemos? Las aprendemos en los primeros 6-7 años de vida. Ahí se conforman los grandes patrones emocionales del humano. Y esto me cuesta a veces entender por qué somos tan pacientes con nuestros sistemas educativos cuando gastamos tanto dinero en ellos y sabemos que son tan fundamentales para las personas, ¿no? Porque ahí, en esos primeros 6-7 años de vida, es cuando puedes estar enseñando. Además, a los niños les encanta aprender de emociones y son buenos aprendiendo a gestionarlas, ¿no? Pero alguien les tiene que enseñar, porque si no, ¿cómo aprendemos los humanos? Imitando, como decía Facundo, nuestro entorno, imitando a nuestros padres, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la escuela es el único lugar donde tienes la posibilidad de aprender algo diferente, con lo cual para mí, yo por eso paso mucho tiempo en ámbitos educativos, porque es que ahí es donde es la prevención. Para mí la educación es el mejor sistema de prevención de salud que hay. Y todo lo demás tienes que ser consciente y cambiar las cosas conscientemente, y cuesta más porque ya has hecho tus caminos en tu montaña nevada, tienes que volver a abrir caminos, ¿no? Que lo podemos hacer hasta el último día de nuestras vidas, pero cuesta más. Así que, oye, estos niños, a por ellos. Sí, yo coincido. No soy un buen ejemplo, como les conté que mi hija dibuja que el padre está en el avión, pero es crítico la infancia. Los chicos que tienen mayor afecto, mayor estímulo, contención, tienen menor índice de ansiedad cuando son adultos, de estrés postraumático. Yo le dije que la experiencia cambia las conexiones cerebrales, pero una experiencia puede cambiar la expresión de los genes. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que un chico que sufrió un estrés, un episodio fuerte en la infancia, la expresión de sus genes puede cambiar y luego desarrollar otras conductas de las cuales por ahí no estaba destinada a tener. Eso no quiere decir que los chicos no sufran un poco. Se estudió bien qué aspectos hacían resiliente a una persona cuando era adulto y vieron correlación con cierto sufrimiento tolerable en la infancia. O sea, si los chicos sufren un poco, ¿Pero por qué? se refuerzan los circuitos de recompensa, del miedo. O sea, cierta sufrimiento en la infancia no está mal, no tiene que ser todo, pero tiene que haber mucha contención a su vez. Porque te has entrenado en enfrentarte, en vez de evitar en esa sociedad nuestra, muy a menudo evitamos la tristeza, evitamos el miedo, pero es que es inevitable la tristeza y el miedo y las emociones negativas. Con lo cual, si cuando eres pequeño te han ayudado a enfrentarte a esto, te han enseñado que hay una salida, tú aprendes esto luego más adelante y eres mucho más resistente, ¿no? Ya hábil en ese sentido. Un ejemplo que quería contar sobre cómo influyen las emociones en nuestra vida, que nos parece que no, es en el voto. Es un momento crítico. Esto viene muy a cuento, sí, estos días. Muy poca gente vota ideológicamente o racionalmente, o políticamente. Un amigo que trabaja en Princeton University, Alex Todorov, estudió el voto de esta manera. Esto fue replicado en varios estudios. Fue a Nueva Zelanda y agarró chicos de 20, 21 años que no tienen ni idea de la política de Nueva Zelanda. Y les dijo, bueno, le voy a mostrar fotos de 2 personas por vez que no eran atractivas, pero tenían que elegir la primera impresión, quién le gustaba más. Y los chicos de Nueva Zelanda, como le pagaban por el experimento, decían, esta. La primera impresión de 2 fotos por vez eran candidatos a diputados y senadores en el Midwest americano, en Iowa, Nebraska. Ni los que lo votaban ahí los conocían, que eran, pero menos los de Nueva Zelanda. Los que elegían los chicos, en la primera impresión, coincidía en más de 70% con quien ganaba la elección. Eso fue replicado en varias culturas. ¿Qué quiere decir? Que una gran parte de la población, sobre todo la que no sabe de política y la que ve televisión, mucha televisión y sabe poca de política, vota entre otras cosas por la cara. Las caras de bebés son menos votables y las caras que votan son de personas que pueden estar a cargo, in charge, que pueden tener rasgos más de dominación, de protección. En el fondo,
somos herederos de nuestros antepasados que buscaban protección. Así que hasta el voto es... Nosotros hicimos un experimento en Chile. Nuestro laboratorio en Buenos Aires fue a Chile. En Chile hay una tensión étnica entre los mapuches y los chilenos no mapuches. Y nosotros le pusimos electrodos en la cabeza a mapuches y a chilenos no mapuches. En menos de 170 milisegundos, o sea, en menos de un parpadeo, el cerebro se daba cuenta si la cara pertenecía a su etnia o no. Y si pertenecía a su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Y si no pertenecía a su etnia, con algo negativo, como odio y guerra. O sea que esta charla ya les gusta por la primera impresión. Después igual vamos a terminarla, pero... y por eso el conflicto israelí-palestino, por ejemplo, no se va a solucionar nunca en Washington racionalmente. Porque es un problema que ya en el cerebro no consciente está instalado de las además, diferencias. Este cerebro del que hablas, Facundo, justifica estas decisiones, aunque como bien dices, las toma de forma automática. Luego tú lo que tiendes a hacer es a universalizar cualquier reproche que hagas a una persona de un colectivo, si son ellos, si no es tu colectivo, si los has excluido, todo este colectivo tiene ese defecto. Y si ves ese defecto en tu colectivo, lo empequeñeces, pero son reacciones casi involuntarias, con lo cual tienes solamente que pararte a examinarte para poder cambiar tanto patrón automático. Y sentimiento de pertenencia a un colectivo también es muy importante a la hora de desarrollarte, ¿no? como persona. No sé si Camino, Fernando, ¿tenéis pregunta por ahí? Yo quería preguntar a los dos, pero esto lo había dicho Facundo. Estaba hablando de los sistemas de recompensa del cerebro y hablo de los del placer, una cosa que también habla en su libro, habla algo del amor y dice que el sentimiento del amor despierta los mismos sistemas en el cerebro que otros sentimientos positivos como puede ser la motivación. Y al igual que este amor, este sentimiento, despierta los mismos sistemas que la motivación, cuando estamos motivados, seríamos más propensos a enamorarnos, o sea, el mismo sentimiento al revés. ¿Tienes algo que contarnos? Yo estaba preguntando por eso mismo. Bueno, yo le decía que la neurociencia está intentando aportar datos, la neurociencia está intentando aportar datos a preguntas que desde siempre tuvo la curiosidad de la civilización occidental. Pero antes estas preguntas estaban restringidas a filósofos o a líderes religiosos o a científicos aislados como Freud. La pregunta tuya en el fondo es, ¿quién decide? Me enamoro. En el amor pasan dos cosas. Primero que es Helen Fisher, una neurocientífica americana, estudió bastante bien el cerebro en la gente que reportaba estar locamente enamorado. Y el amor en el fondo primero que es la sensación más increíble que podemos tener y tiene todas las características de una adicción. Uno cuando está locamente enamorado está dispuesto a tomar grandes riesgos, está obsesivo con la persona que ama, se pone obsesivo, las áreas cerebrales del juicio bajan de actividad. Pero lo interesante es que si uno es rechazado, cuando uno está locamente enamorado de alguien y nos deja, esas áreas de recompensa que se activan cuando estamos locamente enamorados siguen activas. Por eso es tan doloroso y imposible olvidar. Y por eso seguimos adictos. Cuando alguien nos rechaza y nos deja, nos ponemos obsesivos, tomamos riesgo y siempre hacemos papelones, porque no podemos frenar. Ahora, el tema es, la pregunta tuya también iba a cómo nos enamoramos, que es un tema que no sé, pero, o la neurociencia todavía no sabe, pero tiene que ver con la decisión. Y yo acá quiero dar una cosa que sí sabemos, y que por eso relaciono con los filósofos. Los filósofos desde siempre se preguntaban si tenemos libre albedrío, si nosotros decidimos. Creo que es evidente que no siempre decidimos conscientemente. Y el ejemplo que yo siempre doy es que una pareja está casada, razonablemente casada, no se pregunta mucho del matrimonio, tiene varios hijos, un buen trabajo, y van a una fiesta por obligación de uno de los dos. Y en la fiesta alguien de la pareja se siente atraído por otro, que no es la pareja. ¿Y cómo sabe que se siente atraído? Porque, otra vez el cuerpo, taquicardia, nos ponemos nerviosos, cuando hablamos, colorado cuando viene la persona. Si uno fuera tan racional diría, no, es muy complejo, que me guste mi pareja. Y no pasa. Entonces,
uno decide con quién vivir, pero no de quién enamorarse. Porque el cuerpo, hoy sabemos que el cuerpo manda señales que llegan al cerebro. En el cuerpo hay un sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso en el aparato digestivo, en las vísceras, en el corazón. Y esas señales de estímulos externos mandan información al cerebro. Nosotros ahora hicimos un paper que fue, un trabajo científico, perdón, que fue Home de la BBC del futuro, de Inglaterra. Lo hicimos en Buenos Aires. Favaloro fue un pionero, él fue un argentino que desarrolló la cirugía de bypass, que fue la cirugía más influyente de las últimas décadas. Y en esa universidad teníamos un paciente que tenía 2 corazones. El corazón del que funcionaba mal y el corazón artificial, porque lo íbamos a trasplantar. Y estudiamos ese paciente, que lo publicamos científicamente y la BBC hizo un reporte. Y él escuchaba más el corazón artificial que el corazón propio. Y ahora sabemos que escuchando el propio cuerpo, uno es mejor cognitiva, socialmente, es mejor empáticamente, escuchando su propio cuerpo. De hecho, muchas meditaciones es escucharse su propio cuerpo. Esta persona que tenía un corazón artificial y escuchaba el ruido mecánico, tenía disminuido la empatía, la interacción social. O sea que realmente uno tiene estímulos del ambiente que disparan señales corporales que luego llegan al cerebro. Así que la verdad que no sé cómo nos enamoramos, pero pasa más por el cuerpo que por el cerebro. Y eso que preguntabas de qué tiene que ver la motivación con el amor, por lo menos se me ocurre una cosa, y es que curiosamente cuando te enamoras tu cerebro se vuelve más plástico, es decir, más abierto a cambiar. Probablemente es el único momento de la vida en que los humanos no nos importa cambiar. Por el otro, por el amor, estamos dispuestos a cambiar. Y también imagino que cuando estás motivado pasa algo similar, porque estás muy abierto a aprender. Con lo cual ahí es interesante ese paralelismo que has hecho. Voy a aprovechar este momento que puedo meter baza a nuestros invitados, es una broma, para intentar introducir un par de preguntas que han entrado por Twitter. Las dos son del mismo usuario, Chema Lázaro, @LePetitPan. Él habla sobre todo él es un docente y habla de aprendizaje. Y hace 2 preguntas muy interesantes. Dice, ¿qué sabemos de las neuronas espejo para aprovecharlas en el aprendizaje? Y también pregunta, ¿qué aspectos fundamentales de cómo aprende el cerebro podemos usar los docentes para mejorar la neurofuncionalidad? Empieza por las neuronas espejo, tal vez. Bueno, las neuronas espejo, sí. Risolati es un investigador de Parma, en Italia, que hizo un experimento genial. Él estaba registrando con electrodos cuando los monos agarraban una banana y se activaban unas neuronas. Pero vio que también, porque tenía los electrodos puestos en el mono, y cuando el investigador agarraba la banana, el mono activaba las mismas neuronas. Que en el fondo es así, o sea, la conducta del miedo también es contagiosa. Si uno tiene miedo, el otro... Es empatía, así funcionamos. Y entonces, a partir de ese experimento, que para mí fue revolucionario, que hay neuronas que se activan mediante la acción de otro, se han, para mí, sobrevaluado las neuronas del espejo, en mi opinión. Y todo el mundo explica el déficit en el autismo, la empatía. Yo soy un poco escéptico, y muchos investigadores... De hecho, ahora salió un libro, van a ver una corriente en Google, en Internet, sobre que las neuronas de espejo explican nuestra conducta imitativa. Yo soy un poco, el experimento es genial, de Risolati es genial, porque existen las neuronas estas que se activan con la intención del otro, o la acción del otro. Pero no creo que expliquen la empatía y demás, pero por ahí disentimos acá, no sé. Y la segunda pregunta, que era ¿qué puede hacer un docente para ayudar a sus alumnos a aprender? Yo solo quiero recordar a este docente que tenemos muchos estudios que muestran hasta qué punto, y son bastante extraordinarios, hasta qué punto si tú le dices a un docente que tiene un grupo de alumnos en su clase que es particular, que está particularmente dotado para algo, o de alguna forma que sabemos que cognitivamente están muy dotados, estos alumnos, aunque sean alumnos totalmente normales, igual que el resto de la clase, al final del año van a sacar mucho mejores notas. ¿Por qué? Por las expectativas del docente. Es decir, que los humanos, al ser tan sociales, funcionamos muchísimo. Si los demás creen en nosotros, nos lanzamos a hacerlo, y probablemente somos capaces de hacerlo. Si los demás no creen en nosotros, aunque sea de una forma muy discreta, como somos muy empáticos, lo sentimos, inmediatamente perdemos un poco las ganas de intentarlo. Con lo cual,
las expectativas son tremendamente importantes, ¿no? Hay un hombre maravilloso que es director de orquesta, Benjamin Sandler, que aparte de ser director de orquesta da clase a muchos niños, ¿no? Y él siempre dice que a principio de curso les pone un 10 y que luego les dice, vais a ir a casa esta noche, vais a escribir una carta donde me vais a explicar por qué vais a hacer este año para merecer el 10, ¿no? Y que eso transforma el proceso de aprendizaje del niño, creer en él. El cerebro solo aprende de 3 maneras, básicamente. Cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y cuando algo nos parece un ejemplo. Imagínense ustedes quieren aprender alemán y tienen 2 opciones. Se compran un CD o se enamoran de un alemán o de una alemana. ¿Cómo piensa que van a aprender más rápido? ¿Con el CD o enamorados del alemán o de la alemana? Bueno, por eso el docente tiene que ser reinventado en el mundo. Hay que reinventar el docente porque acá este aparatito le complicó la vida. Un chico de 14 años con 2 palabras en Google tiene más información de que cuando Kennedy decidió conquistar la Luna, perdón. El presidente de Estados Unidos cuando decide conquistar la Luna tenía menos información de la que hoy tiene un chico de 14 años con este aparato. Entonces hay un cuestionamiento de la autoridad del docente. Pero el docente nunca va a ser reemplazado por el trabajo que hace ella, de la empatía y de la conexión humana. Hay un experimento, y con esto termino, para que vean cómo la neurociencia puede aportar a la educación. Un chino agarraron un chiquito de Estados Unidos que solamente habían estado expuestos al inglés, no habían escuchado otro idioma en su vida. Le pusieron un chino que le explicaba chino por un tiempo determinado, personalmente. Al otro grupo de chiquitos, el mismo chino pero por televisión. Y a este grupo de chicos, el mismo chino pero por auriculares. Después de un tiempo, la misma dosis de chino los 3 grupos. Pero este grupo con el chino real. Este grupo de chiquitos, cuando terminó el estudio, pudo diferenciar 2 palabras en chino como chiquitos de la edad de ellos de Pekín. Estos 2 grupos que tuvieron la misma dosis de chino se comportaban como los chiquitos americanos que no habían entrado en el estudio, que nunca habían escuchado otro idioma en su vida. Lo único que cambió es el contacto personal. El contacto personal es único y por eso nunca la educación a distancia va a reemplazar el contacto personal. La educación a distancia va a ser complementaria, pero el docente, el profesor, el médico, el maestro, el tutor va a ser irreemplazable, porque el contacto personal, que es lo que estudia Elsa, la empatía, la interacción social, nos motiva y esa motivación nos hace aprender. Nos quedan apenas 5 o 10 minutitos. Nos queda una marciana, que es Natalia, por favor. Bueno, Camino. Perdón, Camino, me he equivocado con las 2. Camino. Bueno, pues Facundo antes comentó que los miedos influyen en la creatividad de una persona, en su forma de comunicarse con los demás, en la inteligencia emocional. ¿Podrías explicar un poco mejor a qué miedos te refieres y cómo superarlos para que no nos bloqueen? Gracias. Bueno, el miedo, cuando hay una amenaza real, y nosotros tenemos o un revólver o un león que entra acá, un tigre que entra acá, tenemos un cambio corporal inmediato, eso no es consciente. O sea, el mecanismo corporal del miedo no es consciente. Si una vez está al borde de la vereda y viene un micro y hace automáticamente para atrás, es casi no consciente. O sea, la respuesta corporal del miedo no es necesariamente consciente. Luego viene el sentimiento del miedo. Pero cuando yo hablaba de los miedos que nos paralizan, son los miedos que imaginamos, revisando el pasado o imaginando el futuro. Son los miedos que es ansiedad en realidad. Porque el ser humano tiene esta cosa única. Y puede ser miedo a todo. Hay gente que tiene miedo a volar, hay gente que tiene miedo a manejar, hay gente que tiene miedo a insectos. Miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Y el miedo paraliza. Sí, por eso decía Samuel Beckett, el dramaturgo, esa frase tan bonita de fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor, ¿no? Porque es un gran miedo para los humanos, ¿no? Y cuando tenemos miedo, básicamente lo que hacemos es paralizarnos, huir o agredir. Entonces realmente a veces es muy útil, pero la mayor parte de las veces pues no lo es. Hay que aprender a superar este estado natural del cerebro programado para sobrevivir, ¿no? A tener miedo. Inclusive el miedo es tan eficiente para paralizarnos, o nos paralizamos o huimos. La respuesta del miedo es paralizar o huir. Es tan eficiente que maridos, mujeres, jefes, gobiernos autoritarios usan el miedo como factor de control social y personal. Y no eres nada creativo, te baja mucho el cociente intelectual porque realmente es una parte del cerebro muy emocional, el miedo. Cuando el cerebro piensa que tu vida está en juego, no te deja pensar, básicamente, decide por ti. Así que hay que salir claramente de ese modo, ¿no? A menos que sea necesario, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta por Twitter? Recuerdo el hashtag Vida Martes. Pregunta a Chus Santos, @Chus Santos, ¿qué podéis decirnos del Alzheimer? El Alzheimer
yo creo, y también otras enfermedades neurodegenerativas. Me merezco la comida esta noche, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si... No, esta es tu pregunta. Lo que sabemos del Alzheimer... El Alzheimer es una enfermedad cerebral. Hay muerte neuronal, no se sabe la causa, hay varias hipótesis. Primero, las neuronas que mueren tienen que ver con las áreas de la memoria y luego de la conducta. Lo que hoy sabemos es que los cambios cerebrales ocurren décadas antes de los primeros síntomas. Yo tengo 46 años. Si voy a tener Alzheimer a los 65, 66 años, que es una edad que puede ser común, ya mi cerebro está empezando a tener cambios que me van a conducir dentro de unas décadas al Alzheimer. O sea, hoy sabemos que los cambios en el cerebro ocurren décadas antes de los primeros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Olvidarnos un pollo en el horno y que se nos queme es normal, porque podemos estar distraídos, pero olvidarnos que estamos cocinando es anormal. Perdernos en una ciudad que no conocemos como Estambul es normal. Ahora, perdernos en la esquina de nuestra casa es anormal. No recordar el nombre de un primo que no vemos nunca es normal. Ahora, no recordar el nombre de un hijo es anormal. El problema que tenemos para tratar el Alzheimer ahora es que la Food and Drug Administration, el organismo que regula la mayoría de los ensayos terapéuticos americanos, que es donde más inversión hay para tratar el Alzheimer, requieren que probar la droga se dé cuando la persona tenga síntomas de Alzheimer. Y ahí tenemos ya décadas de cambios cerebrales. ¿Qué más pastilla va a curar una enfermedad que tiene cambios de décadas? En Sudamérica, en Colombia, ahora hay una ventana para el Alzheimer muy interesante. Ustedes pueden ver Alzheimer, Colombia, pueden ver CNN, New York Times, New Yorker, hay artículos por todos lados, porque es la única para mí ventana posible para la cura, porque en Colombia la mayoría de los Alzheimer son esporádicos, quiere decir que se dan, el principal factor de riesgo es la edad, y la causa es múltiple, la genética no juega un rol clave. Pero hay 500 familias en el mundo, más o menos, que tienen una mutación genética que los hijos van a heredar el Alzheimer. En Colombia está una de las familias más grandes de mutación genética, 5.000 miembros más o menos. La mitad, 2.000 personas, la otra mitad está enferma, ya tiene síntomas, pero la otra mitad que tiene la mutación genética, o sea que lamentablemente esa gente va a tener Alzheimer más joven, a los 40 o 45 años, pero no tiene ningún síntoma. Es una etapa ideal para dar una droga, porque ya hay cambios cerebrales de gente que sí o sí va a tener Alzheimer, pero no hay síntomas. Es una etapa anterior a lo que permite la Food and Drug Administration. Y se está aplicando ese estudio. Yo soy parte de la comisión que revisa los datos del National Health Institute de Estados Unidos, y por ahí es la única vía que tenemos hoy concreta de encontrar una cura, porque si no ya es una epidemia que no es un problema solamente médico ni neurológico, es un problema político, económico y social. Los países desarrollados no saben cómo enfrentar con esta epidemia, porque el principal riesgo es la edad, y hoy la gente vive mucho más. ¿Y hay algo que podamos hacer los que ya tendremos que empezar a preocuparnos por este problema? Varias cosas. Todo lo que hace bien al corazón, hace bien al cerebro. Azúcar en sangre a niveles normales, colesterol en valores normales, cuidar la tensión arterial, evitar el sobrepeso, comer pescado, frutas, verduras. Todo lo que sabemos del corazón hace bien al cerebro. Tomar una copa de vino tinto por día es protector, es mejor que no tomar una copa de vino. Pero además al cerebro le hacen otras cosas bien. Por ejemplo, el ejercicio físico. Después de los 65 años, un área del cerebro que se llama hipocampo se desgasta 1% anual. Solamente caminar evita que esa área se desgaste. Caminar o hacer ejercicio físico produce nuevas conexiones, es ansiolítico, antidepresivo, refuerza el pensamiento creativo. Eso no quiere decir que vamos a ser Picasso después de dar una vuelta a manzana, pero vamos a ser más creativos que antes de dar la vuelta a manzana para un problema que tenemos. Otra cosa es la vida social. Estar conectado socialmente es muy importante. Estar aislado socialmente aumenta la mortalidad. La gente se muere antes, la gente que está aislada socialmente se muere antes, tiene más enfermedades, toma más psicofármacos, baja el sistema inmune. También dormir bien. El sueño es salud. Hay que tener un sueño reparador. Hay que evitar el estrés. El estrés es normal, pero el estrés crónico produce un efecto cerebral. Y hay que tener un desafío intelectual, que no quiere decir hacer más de lo mismo. Para mí estudiar neurociencias es más de lo mismo, por más que sea algo intelectual. Para mí sería un desafío intelectual estudiar un idioma que no sé o un instrumento musical. Y ser optimista. El optimismo también es un factor de riesgo cerebral. Elsa, tú de estos sabes. Sí, bueno, es un poco hacer. lo que comentábamos antes con la reserva cognitiva y las monjas que morían con Alzheimer, pero no se veía tanto, ¿no? Y efectivamente hay que recordar que cuando nos dicen un desafío intelectual, tiene toda la razón Facundo, no es más de lo mismo. Es salir de tu zona de confort
mental y intelectual. Y a lo mejor hacer algo muy sencillo como aprender a tejer. Por ejemplo, si dicen, pintar. ¿qué hago acá en esta charla? Es un buen desafío intelectual. ¿Para qué vine? Bueno, eso quiere decir que están bien. Así es, un placer estar aquí contigo. Bueno, pues una última pregunta que nos llega por Twitter de Patricia Moro, @pmoro_gonzález. Pregunta, ¿nuestro cerebro tiene corazón o nuestro corazón tiene cerebro? Qué buena pregunta. No, yo realmente creo que esa es una pregunta que tú deberías contestar, Facundo, pero es verdad que en los últimos años se ve que el cerebro, la inteligencia y el cerebro no está solo en el órgano que está en la cabeza, sino que está en el cuerpo entero, ¿no? Que es el cuerpo entero es sistema nervioso, es cerebro, ¿no? Y ahora se está viendo que incluso puede haber lo que llaman el cerebro, el pequeño cerebro, ¿cómo lo llaman, Facundo? El pequeño cerebro en el estómago. Las vísceras, el intestino, el cerebro y que se habla entérico. Eso es, y que se habla con el cerebro que tenemos en la cabeza y que a veces se cruzan señales equivocadamente. Y ahora se está empezando a pensar que puede también tener el corazón cerebro. Pero esto me parece que está todavía, que necesita, ¿no?, más investigación. Yo creo que se está transformando muchas de las cosas que pensábamos acerca de la salud humana y que la medicina en esto se está transformando también, ¿no? Que estamos en medio de una revolución en educación y en medicina, son dos ámbitos claramente que se están aprovechando muchísimo de los nuevos conocimientos. Es cierto lo que coincido con Elsa, que el cuerpo y el corazón mandan señales al cerebro, pero también las pasiones se originan acá, sobre todo las pasiones creadas. El cerebro crea la realidad. Nosotros no vemos todo lo que ocurre alrededor, vemos solamente una parte. Y la realidad, la manera que pensamos es la manera que sentimos. Y las pasiones surgen acá y la víctima es el corazón. Hoy sabemos, por ejemplo, que la ansiedad es un factor de riesgo coronario, tanto como el tabaco o como el colesterol alto, la ansiedad. Y la ira. En enfermos coronarios, enojarse mucho puede producir un infarto agudo de miocardio en las próximas 3 horas. Un profesor de cirugía de Escocia, que era enfermo coronario, dijo: pensar que mi vida está en manos de cualquier patán que logre enojarme. Y se murió a los 2 días porque discutió con un residente. Claro, porque hay que conseguir que el mundo exterior no pueda enojarte tanto, ¿no? Esto es tener inteligencia emocional, gestión emocional. Cada emoción deja una huella en el cuerpo y esto tenemos que vivir con ello y aprender a gestionar eso. Aprender a gestionarlo, sobre todo, ¿no? No sé si los martianos tienen alguna Me parece que si tenemos cerebro pregunta. emocional deberíamos terminar, porque ya... Y si No, yo creo que tienen alguna pregunta todavía por ahí. La última, de verdad. No, dale, Max. Creo que es en tu libro, Elsa, que dice que dedicas un capítulo, una parte del libro a cómo ser más optimista, cómo convertirte en una persona más optimista, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pasas de estar intentando convencerte de que eres optimista? Es decir, ¿en qué momento crees que eres optimista y pasas a ser optimista realmente? Mira, todos nacemos con una tendencia a ser algo pesimistas por este cerebro programado para sobrevivir. Y todos nacemos, si en una escala del 0 al 10 naces con una cierta tendencia genética a ser más o menos optimista. Pero esto es la mitad de la historia. Lo que se ha visto es que puedes entrenarte a reconocer eventos optimistas, a almacenar estos eventos, que esto poco a poco no es convencerte a ti mismo, esto no sirve de nada. Hablar de, voy a hacer esto, pero no hacerlo, no sirve de nada. Realmente lo que hay que hacer es practicarlo, entrenarte, ¿no? Y entrenar tu cerebro en positivo. Y, por ejemplo, muy rápidamente, Gottman, que es un psicólogo norteamericano maravilloso, y él ha estudiado mucho las parejas, las encierra en una sala, las observa 15 minutos y sabe con un, 90% de probabilidades quién se va a divorciar en los próximos 5 años. Es tremendo. ¿Qué mira? Y esto también se ha replicado en entornos de trabajo, en relaciones con los hijos. ¿Qué mira Gottman? ¿Cuántas emociones positivas frente a negativas intercambia esa pareja? 5 emociones positivas frente a una negativa es lo que realmente hace que la gente pueda florecer. Por lo menos 3 emociones positivas frente a una negativa. Entonces es buscar en tu vida cómo puedes generar conscientemente las emociones positivas. Porque las negativas ya están aquí de serie. ¿Cómo puedes generar las positivas? ¿Vale, Max? Gracias. No sé qué querías añadir. Qué lástima que no conocía a Gottman antes. Es maravilloso. Bueno, pues, es una regla del pulgar fantástica, además, 5-1. No, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas... Gracias. Yo quería
Quería agradecer de verdad a todos ustedes habernos acompañado en el auditorio del espacio Fundación Telefónica. Gracias a todos los que han estado aquí con nosotros y además hoy que ha sido especialmente difícil llegar hasta aquí, ya lo sé. También a los que habéis estado acompañándonos vía streaming. Simplemente recordaros que estamos aquí el próximo mes de junio, una nueva edición de Hay Vida en Martes, que también tenéis información sobre todo ello en la web de fundaciontelefónica.com. Y simplemente, bueno, agradecer muchísimo a Facundo y a Elsa que nos hayan acompañado. La verdad es que ha sido un placer. Me quedo con una frase que ha dicho Facundo, de que hay 3 formas en las que aprende el cerebro: cuando algo nos motiva, nos inspira o nos parece un ejemplo. Gracias de verdad por motivarnos, por inspirarnos y por ser un ejemplo para todos nosotros. Un placer. Gracias. Gracias.